y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, el soberano del universo y de todo cuanto se mueve en él. Hemos leído tu palabra escrita, la cual has dejado sellada indeleblemente en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo. Y al venir a ella, Señor, recordamos no solamente lo que en estos momentos el salmista nos está diciendo, sino que nos remonta a los orígenes del cosmos, desde momentos cuales tú manifestaste tu voluntad y la razón de por lo cual creaste este universo. Y lo pusiste, Señor, bajo el cuidado de tus criaturas, de Adán y de su descendencia. Señor, el salmista está recordando esas palabras y tu Espíritu Santo hoy quiere recordárnoslas a nosotros, para recordarnos también el propósito de nuestras vidas, la razón de nuestro ser para estar en este planeta y también el significado de nuestra vida cristiana, al habernos rescatado, Señor, del reino de maldad y traernos, Señor, a tu pueblo santo, a ser parte del pueblo de la promesa. Padre, queremos ser obedientes a tu palabra, pero queremos conocerla tal y como tu Espíritu Santo quiere que la conozcamos. Y por eso invocamos la presencia de tu Espíritu, para que abras nuestros corazones, Señor, y sean movidos por tu palabra, Señor. Que seamos conmovidos de tal manera, Señor, que tu palabra verdaderamente tenga eco en nuestras vidas. Resuene en nuestros corazones, en nuestro cerebro, en la totalidad de nuestro ser. Padre, no solo queremos escuchar lo que tu palabra dice, queremos entenderla, Señor. Porque nuestra palabra final será, Señor, ¿qué quieres que haga? Habla, que tus siervos y tus siervas aquí escuchan. Queremos conocerte, queremos conocer tu voluntad, queremos obedecer tu voluntad. Por eso pedimos la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos nuevamente, hermanos, hablando del libro de Génesis. Y hemos venido desplegando de qué manera nosotros debemos acercarnos a este libro. El último tema que hemos tratado sobre este pasaje ha sido sobre el mandato cultural. Y vimos este tema del mandato cultural en su contexto de la creación. Vimos de inmediato que en los primeros versículos, primer capítulo y los primeros 4 versículos del capítulo 2, queda de inmediato asentado el propósito por el cual Dios creó el universo. ¿Y a quién se lo encargó? Al primer Adán, y con él, naturalmente, a todos nosotros. Asimismo, ha de mencionarse que el mandato de subyugar la tierra también permanece en el contexto inmediato del libro de Génesis como un todo. No vamos a encontrarlo solamente en los primeros versículos del capítulo 1 en la creación,
sino como más adelante vamos a poderlo argumentar, este mandato cultural está a lo largo de todo el Génesis. ¿Y qué digo de todo el Génesis? De toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no creo que me quieran soportar para que les hable desde Génesis hasta Apocalipsis del mandato cultural por ahora. Dice, soy capaz de comerme un elefante, pero a mordidas y poquito a poquito, ¿verdad? La primera sección de los 7 días de la creación, tenemos que verla solamente como el prólogo de la historia de Génesis. No son 2 relatos de la creación, es uno solo. Pero hay un prólogo que nos introduce hacia la historia que se va a presentar. El escritor presenta una estructura definida del libro, y en la estructura de la historia de la creación claramente se reúnen los requisitos de la función de un prólogo. Pro, lo que está delante de; logos, lo que se va a decir. Es decir, que la función de un prólogo es anunciar lo que está por venir. Eso hace el prólogo, anuncia lo que viene. Así entonces es fácil notar que la manera en que continúa Génesis 2:4 es para presentar la historia del mundo. Ahora pues, considérense algunas indicaciones que señalan en esta dirección. Hoy hemos de considerar el mandato cultural en contexto con todo el libro de Génesis. Repito, hace 8 días lo hicimos en su relación con la creación. Hoy lo haremos en su relación con todo el libro de Génesis. Y Dios mediante, el próximo domingo, en su relación con todas las Escrituras, con toda la Biblia como lo conocemos. De manera que el mandato cultural en su contexto del libro de Génesis lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, el significado de toldot en Génesis, porque esa es la palabra clave para poder entender esto de mandato cultural. Porque a decir verdad y siendo sinceros, ni en Génesis ni en la creación encontramos tal expresión, mandato cultural. No la encontramos. Entonces, este señor, ¿de dónde se sacó esa frase? Bueno, cuando vamos a los idiomas originales, entonces empezamos a ver el sentido amplio de cada una de estas palabras. En segundo lugar, vamos a ver la relación de el toldot con el mandato cultural. Repito, para que nos quede claro. Primero, ¿qué significa toldot en Génesis? Segundo, ¿cuál es la relación entre el toldot y el mandato cultural? ¿Estamos en sintonía, hermanos? Entonces, ¿puedo continuar o me regreso desde el principio? No hay problema, hermanos, ¿no? Bueno, entramos en el primer punto. El significado del toldot en el Génesis. Bueno, debo aclarar que algunos que conocen el idioma leen toledot, ¿sí? Porque hay un signito por ahí que se llama Sheva, 2 puntitos paralelos, y algunos lo pronuncian como E. En realidad no es una E, ¿sí? Ese Sheva, esos 2 puntitos, nos indican que esa letra se debe leer solita. Por eso aquí es tol, porque debajo de la L está ese Sheva, de la Lamet, y entonces tol. Y algunos lo interpretan como E, y entonces leen toledot, por si se encuentran alguna vez un texto con esta palabra. El libro de Génesis está dividido en 11 secciones.
si lo notan. El prólogo es uno de ellos, el cual ya mencionamos. Y 10 secciones más. Ahora bien, aquí está lo interesante. El inicio de cada una de estas secciones es identificado por esta frase: estas son las generaciones de. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? O ya se le olvidó, porque algunos de ustedes ya están en Apocalipsis 21, ¿verdad? Bueno, entonces pongan atención. Es más, de tarea, vuelvan a leer el Génesis, independientemente del libro en el cual actualmente están. Lean Génesis y pongan atención a estas secciones y van a ver que ahí están. Y que cada una de estas secciones comienza con esta frase: estas son las generaciones de. Por ejemplo, la primera sección, después del prólogo, empieza así: estos son los orígenes. Volvamos a Génesis, Génesis donde estamos. El Salmo 8 es un recordatorio de esa nuestra tarea, ¿sí? Pero vean entonces el versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes. Aquí es lo que vemos entonces como lo que llaman los filósofos, la cosmogonía, el origen del universo, el origen del mundo. Bueno, aquí en esta frase donde dice estos son los orígenes, subrayen con tinta roja, bueno, azul si no traen roja, pero con el dedo no, ni con saliva, porque solo se mancha. Yo ya lo tengo de verde. Bueno, ya está de verde. Ok, ahí en esa palabra en hebreo está toldot. Esa es la frase hebrea que encontramos. En español leemos: estos son los orígenes. Bueno, orígenes, ahí dice, en hebreo dice toldot. Este es el toldot de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Después narra la historia del jardín del Edén y la caída en el pecado. Va la narrativa. Empieza, anuncia. Bueno, les he hablado ya de Fray Gerundio de Campasas, ¿no? ¿Recuerdan? Que lo corrían de todas las iglesias a donde lo mandaban. Los pastores no lo soportaban, porque tenía un grande defecto. Porque Fray Gerundio de Campasas le recomendaba a la iglesia: oigan, no sean malagradecidos, no sean ingratos. El pastor se ha pasado toda la semana estudiando el sermón y él cuando viene aquí primero les da una introducción. Ustedes deben de estar atentos a esa introducción. Después viene la proposición. El pastor en la proposición les anuncia de qué va a hablar y cómo va a hablar. Y después que les da la proposición, entonces viene el desarrollo, donde les dice lo que dijo que iba a decir. Si recuerdan a Fray Gerundio de Campasas, pues vean aquí está el anuncio, aquí está la introducción, aquí se está anunciando de qué trata el tema. Estos son los orígenes del cosmos. Ahí está. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo de qué fue primero, el huevo o la gallina? Si está aquí, tan claro aquí en las Escrituras. Los filósofos griegos no conocían a Dios, por eso se hacían esas preguntas. En el tiempo de la escolástica se habían alejado, tanto ya de las Escrituras y acercado tanto a los filósofos, que sus temas teológicos eran: ¿cuántos ángeles cabrán en la cabeza de un alfiler? Pues ninguno, porque son dos especies distintas, ¿verdad? Pero ahí les gustaba elucubrar. Decíamos, después narra la historia del jardín del Edén, la caída en el pecado, que le vamos a dar otra sección cuando hablemos de tesis, antítesis
y síntesis. Génesis nos está marcando allí. Esta es la tesis. No hay otra tesis. Génesis nos va a marcar, pero en esta tesis ha surgido una antítesis. Ahí está, véanla. Pongan atención. Y una advertencia. Cuidado con la síntesis. Cuidado con la síntesis, porque Dios odia las síntesis. Pero ese es otro tema, hermanos. Las otras 9 secciones, porque ya llevamos 2, la primera, el prólogo, la segunda, la narrativa de los orígenes, el toldot del cosmos. Las otras 9 secciones son iniciadas con esta frase: las generaciones de. Y ahí otra vez aparece la palabra toldot. Génesis 5:1. ¿Alguien lo puede leer? Este es el libro de las generaciones de Adán. Ajá, hasta ahí. Ahí está, hermanos. Estos son las generaciones, y luego empieza con el desarrollo. Adán, sus hijos, lo que hicieron, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Ven la sección, hermanos? O me regreso desde el prólogo, hermanos. Yo estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Viene otra sección. Génesis 6:9. ¿Alguien lo puede leer? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Gracias. Este es el toledot de Noé. Ahora nos va a narrar quién fue Noé, qué hizo Noé, cómo ejecutó el mandato cultural. Espérense, pero yo todavía no veo la palabra mandato cultural. Momento, soy lento, ya saben, hermanos. Yo creo que ya me conocen, ¿verdad? Vamos para allá. Génesis 10:1. Otra sección. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora viene Sem, Cam y Jafet, de donde vienen los cainitas, no, los cananeos, perdón, y Sem, los semitas, de donde viene el pueblo hebreo. Entonces ven la narrativa de los orígenes de la raza humana y de los orígenes del pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Después miramos Génesis 11:27. ¿Alguien nos puede ayudar? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ya vienen los arameos, Aram, etc. Entonces vean, otra sección. El desarrollo cultural de la dinastía Taré. Sí lo vamos viendo, hermanos, porque yo les voy así con cara de, como con cara de sorpresa, o es que nunca lo hayan visto desde esta perspectiva, a lo mejor, ese es el punto, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos. Génesis 25. Ahora les voy a... perdón. Génesis 25, donde habla de Ismael. A ver, ahora, esgrima. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Muy bien. ¿Qué versículo fue? 12. Ah, correcto. Génesis 25, 12. Estos son, entonces ahí empieza otra vez, pero usa la misma palabra, toldot. Vean ustedes que aquí está distinto. Por eso nuestra confesión de fe nos exhorta. Cuando existe una controversia entre el significado de una palabra, debemos de ir a los idiomas originales en los cuales fue escrita para que sea dirimida cualquier controversia. Entonces por eso tenemos que, y aquí vamos a encontrar también la palabra toldot. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora no dice generaciones,
dice descendientes, pero en hebreo la palabra sigue siendo la misma. Eso no se percibe aquí, sino hasta que vamos allá. Y seguiríamos. Isaac, Génesis 25, 25, 19. Esaú, Génesis 36, 1. Jacob, y así sucesivamente. De manera que este es el armazón, este es el bosquejo básico del libro de Génesis. Ahora ven cómo encontramos aquí un perfecto orador, porque ahora nos está presentando el bosquejo, hermanos, la estructura de este libro. Lo que debemos notar en esta lista de generaciones, que se observa un cierto patrón para introducir a cada generación. Es el mismo patrón. De la misma manera que cuando el Señor empieza a crear el cosmos, dice, sea la luz, y fue la luz. Sean los peces, y fueron los peces. Hay un patrón ahí, un patrón que se rompe, ¿recuerdan? Cuando llega a Adán. Cambia el patrón. Ahí no dijo, sea Adán, y ¡pum!, que se levanta Adán. Ahí hubo un acto especial en la creación del hombre. Bueno, aquí también, en esta estructura, encontramos ese patrón. Por ejemplo, se comienza con un panorama cósmico. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Otro ejemplo sería, estas son las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Además de este patrón, también se puede advertir que a través del relato del origen y dispersión de todos los hombres, sobre todo en el relato de estas son las generaciones de Noé, o en el relato de estas son las generaciones de los hijos de Noé, se incluye la historia de la Torre de Babel. ¿Cuál era el mandato? Que también le vamos a dar su lugar. ¿Qué dice? Expándanse. Es el mismo de Génesis 1:28. Multiplíquense. Pero les dio un medio, no pocos hijos para darles más. No poniendo ejemplos nada más de aquí, ¿sí? Y ellos dijeron, no, hagamos una torre y quedemos juntos para que estemos unidos. Una aparente unidad, hermanos. Una unidad buscada por el hombre, no una unidad dada por Dios. Que debemos tener aquí una diferencia muy clara. Y así sucesivamente nos va llevando el escritor a fin de que los lentes de la historia concentren su atención entre los semitas hacia Taré y su migración de Ur de los caldeos. Es decir, que el punto central aquí es el inicio de la historia del pueblo del pacto. De entre todas las naciones, dice, no te escogí porque fueras el mejor, sino que te escogí de entre todas las naciones para que fueras mi testigo, para que tú fueras profeta ante todos los demás, ejemplo para todas las naciones. Nosotros debemos de ser ejemplo, hermanos. Acabo de ver que es un cantante cristiano, ¿sí? Pelado todo esto hasta acá, no sé si pelado también en su lenguaje porque no tuve la oportunidad de hablar con él, con su mechoncito que se ponen aquí toda la cosa. Hermanos, te escogí para que seas ejemplo, no un mero mico. Si alguien sabe quién es un mico, Chango. un chango, imita nada más. Chango de feria. Un chango de feria, ¿no? Imitadores, hermanos. Nosotros debemos ser emprendedores, nosotros debemos ser ejemplo para ellos, no ellos para nosotros. Entonces, debemos advertir que el foco de atención en Génesis es la elección en la historia
del pueblo escogido de Dios. Lo repito, el foco de atención en Génesis es la elección en la historia del pueblo escogido por Dios. Lo lamentable es que a veces nos perdemos entre los personajes. Y entonces hacemos de los personajes héroes, cual Marte, Eres cual Mercurio o cual Poseidón. Y entonces algunos maestros le dicen a sus alumnos: sé tú como Saúl, sé tú como David. En un momento, lo que tenemos es que ver la escena de la historia, Dios creando la historia y Dios usando a esos hombres para escribir la historia. El protagonista es Dios. Génesis nos está enfocando hacia el pueblo elegido, que hay un pueblo elegido de entre todas las naciones del mundo, y son los hijos del Padre. ¿O no es esta una de las fórmulas cuando bautizamos a nuestros hijos? Cuando los padres nos dicen su nombre, ¿sí? Juan, hijo del Padre, yo te bautizo, ¿sí? Porque la historia, nosotros no surgimos como hongos. Dios va escribiendo la historia, va tejiendo la historia. Entonces lo que hace Génesis es ponernos la historia del mundo en la perspectiva de la historia de la redención. Génesis 3. De inmediato se ve el desastre, hermanos. No solo la desobediencia de Adán, sino sus efectos. Por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Entonces empiezan, cardos y espinos te dará, empieza el desastre ahí. Pero el pecado jamás va a triunfar sobre la gracia. Imposible. Porque de inmediato, ahí mismo en Génesis, vemos la gracia redentora. Ya está anunciado el Mesías, ya está anunciada la salvación desde Génesis, hermanos. Y esto es entonces que debemos de ver, o que quiere dejarnos ver el libro de Génesis, la historia en la perspectiva de la redención. Cómo el Señor va cumpliendo paso a paso esa promesa que le hizo a Adán desde Génesis. Tan la creyeron. ¿Se acuerdan cuál fue el primer nombre que le dio Adán a su mujer? Varuna. Pero ¿cómo es que después le llama Java? Ja, el artículo. La. Ava, que nosotros traducimos por Eva. ¿Qué significa qué? De la humanidad. Vida. Punto. Eso significa Eva. Padres, por eso debemos tener mucho cuidado en los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Esto es muy importante. Toda nuestra vida es una permanente confesión de fe. ¿Me estás oyendo, Pedro? ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? Digo, estoy hablando por fe, ¿no? Yo pienso que te vas a casar, etcétera, etcétera. Bueno, vean, son una confesión de fe. Abdiel, Abi, mi padre es Dios. Eliezer, Elí, mi Dios. Etzer, ayuda, mi Dios ayuda. Eleazar, en griego, Lázaro. Eleazar, Dios es ayuda. Entonces vean, hay siempre ese testimonio, ¿sí? Le pone Eva. Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo es entonces que le llama Eva? Porque cree en la promesa de vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento somos salvos, por supuesto, por la gracia,
por la fe en Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento en el Cristo que estaba por venir. Los creyentes del Nuevo Testamento en el Cristo que ya vino. Pero ambos somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero nuestro problema es la palabra toldot. No se me salga, pastor, no se me salga. Usted como que se me anda desviando. Bueno, para eso sirven los escritos, hermanos. Para que entonces uno vuelva nuevamente aquí, donde está. ¿Sí? Pero ¿cuál es el significado de la frase recurrente? La generación de. En hebreo, la palabra, repito, es toldot, que tiene su raíz en otra palabra, yalat. No confundan con yaldat, es yalat. Esta palabra yalat significa engendrar o dar nacimiento a. Entonces, el significado radical de toldot es generaciones. Pero, aquí es donde avanzamos, pero el uso de esta palabra en Génesis nos muestra que toldot tiene un significado mucho más amplio. Toldot, además de su significado generaciones, se refiere al desarrollo. O sea, otro sinónimo de generación es desarrollo. ¿Me explico? Entonces ya tenemos para toldot dos significados: generaciones y desarrollo. Desarrollo no solo genealógico, sino histórico. Esta es la historia de Noé y su familia. Esta es la historia de Abraham y su familia. ¿Vamos bien, hermanos? Voy lo más lento que puedo. Ya casi van a ser las 3, pero ustedes no dejen de preocuparse. Por ejemplo, el relato de las generaciones o toldot de los hijos de Noé, que encontramos en Génesis 10 y 11. Ahí no solo se nos muestra una genealogía extensa, sino fija su atención en la lista, principalmente en los portadores de la historia. De manera que en estas generaciones se incluye el surgimiento histórico de las naciones y a la vez la historia del mundo que nos centra en la confusión de Babel. Estamos hablando de los capítulos 10 y 11. Así pues, en una improvisada pero veraz traducción, se puede decir que toldot significa un desarrollo histórico con un énfasis genealógico. Bueno, eso fue el primero que dijimos, el toldot, su significado. El segundo punto, dijimos, que hablaríamos ahora ya no de su significado, ya qué quiere decir, qué abarca, qué implica. Ahora, ¿qué relación hay entre el toldot y el mandato cultural? Porque yo todavía no lo veo. ¿De qué manera se relaciona el significado de toldot con el contexto del mandato cultural de subyugar la tierra? Es una buena pregunta. En que este mandato está significativamente dado justo antes de señalarnos hacia el relato de la historia de los pueblos y de los comienzos del mundo. Es decir, antes que surja la humanidad, ya está tu plan de trabajo. Lo vimos también en el Génesis. Antes que Adán y Eva aparecieran en el planeta Tierra, ya estaba el plan de trabajo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Todavía no existía Adán y Eva. Después dice, y fue hecho Adán y Eva a imagen de Dios, etcétera, y los puso en el Edén para... Ahora ya les comunica. ¿Ven? Entonces, Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios no tiene plan B, hermanos. Él tiene un plan A y punto. Se cumple. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede entorpecer
los planes de Dios. Gracias a Dios que nos ha incluido en su pacto. Gracias a Dios que nos ha incluido como protagonistas del mandato cultural. Usted está incluido, incluida en el mandato cultural. Tiene una tarea que realizar. Pero si usted no la hace, el plan de Dios no va a fracasar. Su oportunidad le dio. Usted la desechó. Bueno, sí. Entonces el problema entero es de usted. Tan pronto como Dios ha culminado con la creación y ha entregado el mandato cultural, ahora también tenemos de atender el Shabbat, que es una parte muy importante. Mencionamos que el Shabbat no solamente es descanso físico. Cuando el Señor dice, y que acabó de crear todo eso y descansó el séptimo día, no es porque Dios estuviera cansado. Uf, cuánto trabajo, ¿no? ¿Sí? Para llegar a Viena 99, ¿no? Todo lo que tuve que atravesar, los maratones y las marchas y etcétera para poder llegar. No. El Shabbat Dios lo ha instituido ciertamente para descanso, pero para que usted y yo contemplemos todo esto que Dios ha creado. Es de mi Padre. Véalo. Ese es su Padre. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? Que todo esto se lo dio en herencia a Abraham y que nosotros somos coherederos con Abraham. Luego, cuando vea usted todo eso, vea, es de usted, es suyo. Lo que pasa es que se los hemos dejado a esos cainitas, se los hemos dejado a esos hijos de Jezabel. No hemos reclamado lo que es nuestro. Parece que estamos muy tranquilos, ¿verdad? Cómo están las cosas. Pero vean, ese Shabbat era para que lo contempláramos. Ahora, lo que sigue son las generaciones, es decir, el desarrollo histórico de los cielos y la tierra una vez que estos fueron creados. Es a la luz de esto que debe verse la historia del jardín del Edén y también la historia de la caída. En esta secuencia inmediata del mandato de subyugar la tierra está hecha la declaración sencilla, que concretamente nos da el significado de este mandato: labrar y guardar el jardín. También se relata cómo el hombre fue infiel en el cumplimiento de esta tarea. Pero no solamente él. Hoy nosotros, 13 de noviembre, debemos declararnos inaptos, inútiles e infieles para realizar este mandato cultural. ¿Qué quieren, hermanos? Obligado estoy para decir la verdad. Y esta es la palabra de Dios. Nos ha dado un mandato cultural, pero parece que nada más se lo dio a Pancho Nopales y a San Juan de las Esquinas, porque ellos sí lo están haciendo, torcidamente, pero lo están haciendo. Y nosotros, bien, gracias, aleluyando y domingueando. Del mismo modo, es importante tomar en cuenta que cuando leemos el resto del libro de Génesis, aquí el autor está presentando cómo es que el hombre está respondiendo al mandato de llenar y subyugar la tierra. Es decir, cómo es que el hombre está respondiendo el desarrollo del mandato cultural. Déjenme darles un ejemplo. Volvamos a Génesis y veamos en el capítulo 4.
Versículo 19. Brevemente, hermanos. No vamos a entenderlos, a hacer una exégesis exhaustiva, sino simplemente a guisa de ejemplo. Y Lamec, recuérdense que es del Toledot de Caín, de Adán. Viene Caín, sus descendientes, Adán y Eva. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y Bien ganado. ya tenemos ahí la ganadería. ¿Sí? ¿Quién de nosotros es ganadero? Digo, aparte de sus animalitos por acá. ¿Quién? Vean. ¿Quiénes son? ¿Los hijos de Set? No. Son los descendientes de Caín, el homicida. Pero ya está haciendo su trabajo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el que fue padre de los que tocan arpa y flauta. Que vemos ya, se le adelantaron a Michel Pretorius. ¿Sí? Ya vemos aquí la música, hermanos. Pero hecha por quién? Por cainitas. Una Shakira que abre una bocota así y dice, la música no tiene leyes. ¿Será cierto eso, hermanos, que estudian música? Que no tiene leyes. Pero vean quién lo está diciendo. Ellos tienen las opiniones. Y nosotros, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Seguimos. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya había ingenieros en metalurgia, hermanos. Y nosotros aquí solo tenemos uno. ¿Sí? ¿O más? ¿Hay más? Vean. Entonces, y podríamos seguir. Pero vean, hermanos, junto con eso está el cinismo. El cinismo con que cometen sus pecados. Simplemente se aparece como Pancho Villa, ¿no? Con cada una en la orilla. Simplemente dice, si a uno lo hicieron esto por matar, pues a mí me van a hacer esto por, etcétera. Vean el cinismo, hermanos. Cómo entonces el pecado va avanzando ahí también. Pero hay un ejercicio de ese mandato cultural. Entonces, lo que nos está narrando Génesis es cómo el hombre está respondiendo a ese mandato, cómo está realizando ese mandato. Este ejemplo es un mal ejemplo, por supuesto, pero hay avances ahí, ¿sí? Veíamos entonces, como ejemplo hemos citado la referencia que nos hace el autor con respecto a Caín y Abel en cuanto a su respuesta como agricultor y pastor de ovejas respectivamente. Tomemos también en cuenta la mención que se acaba de hacer explícita de los hijos de Lamec y sus grandes avances en la tecnología y la música, lo que nos muestra que el mandato cultural no cambió después de la caída, sigue vigente. Y Dios les va a exigir, y Dios me va a exigir, y Dios nos va a seguir exigiendo a todos. Sigue vigente a pesar de que el hombre vive en desobediencia, rebeldía y apostasía. Que no se crean que Dios está dormido, que Dios nomás está viendo. Él nos tiene paciencia, que es distinto, hermanos, pero no es onzo. Los onzos somos nosotros, no Él. La historia de Babel también debe ser leída desde la perspectiva, es decir, cómo los hombres estaban respondiendo al mandato cultural. Por un lado, tenemos la desobediencia de esparcirse, no llenar la tierra. Génesis 1:28, multiplíquense. ¿E iban a caber ahí? No, tenían que expandirse. El relato de Babel, ¿qué dice? Expándase. Pero ellos dicen, no, son más inteligentes que Dios, ¿verdad? Eso es lo que siempre vemos.
Dios manda una cosa. Ah, eso dice Dios, pero yo voy a hacer esto ahora. ¿Sí? Etcétera. Pero ¿qué es lo que vemos? Frente a esta desobediencia, también vemos la mención específica de la invención del ladrillo, el cual hizo posible la construcción de ciudades. ¿Qué ciencia vemos aquí? ¿A qué carrera? La arquitectura, hermanos. La arquitectura. Ahí está el mandato cultural, hermano. ¿Por qué entonces nada más nos hemos concretado? Debemos de hacerlo. En salvar almitas para mandarlas al cielo. Parece que ese fuera el todo. Es parte. Porque cuando se acercó a Nicodemo, el Señor no lo exoneró de esa parte. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Obvio, pero ahí no se acaba todo. Ese es tu ingreso al reino. Pero hay un trabajo dentro del reino. Y ese trabajo es el mandato cultural. Por consiguiente, sería un error interpretar el relato de Génesis 2:4 al 25 como el segundo relato de la creación. No, como lamentablemente en no pocos casos se viene haciendo. La Escritura presenta un solo relato de la creación, el cual culmina con el mandato de subyugar toda la tierra. Esto es lo que hay detrás del telón, detrás del telón del escenario histórico, el mandato cultural. Este es el fundamento, la presuposición básica. A ejercer ese mandato cultural. Ahora, cuando hemos entendido el mandato cultural presente y vigente, ahora cobran vida entonces los siguientes capítulos, donde son explícitamente introducidos como el desarrollo histórico, toldots, como el desarrollo histórico de las cosas creadas, según el esquema presentado al inicio del drama histórico. Es decir, que el autor presenta una especie de panorama rápido de lo que sería el primer acto de este drama. Su punto de concentración está en la historia de Adán, el hombre. El hombre como el protagonista del drama. Una vez presentado, entonces regresa al principio para retomar los detalles que no fueron mencionados ni desarrollados en el prólogo. La creación del hombre y la mujer, por ejemplo. Nos da los detalles, cómo lo formó. Después imagínense haciendo la primera cirugía ahí, ¿no? Y le saca una costilla y ¡zas! Crea a la mujer. Este es un relato utópico, dicen los médicos. Bueno, los no cristianos, por supuesto, ¿verdad? Porque los de aquí no. ¿Sí lo creen, verdad, hermanos? Sí. Yo voy a apuntar leña, a ver. Bueno, pero no es una segunda historia de la creación. Es parte, Génesis 2:4 al 25, presupone los 6 días de la creación de los cielos y la tierra, incluyendo sus respectivos habitantes, y especialmente el mandato final al hombre. En síntesis, lo que hace es, estamos hablando de todo el libro de Génesis, lo que hace es explicar el mandato cultural. Prólogo. Presenta el mandato cultural. Todo el resto del día explica en qué consiste el mandato cultural. ¿Estamos? Entonces, lo que hace el libro de Génesis es explicar el mandato cultural y mostrando lo que significa. 1. Llenar la tierra. 2. Labrar y guardar el jardín. El trabajo. Hay que trabajar. Una distintiva del hombre es que trabaja.
Y más adelante, que no trabaje, que no coma, ¿sí? Y esto pues a veces va para los papás. El hijo es un mini, ¿sí? Ni trabaja ni estudia. Ni nada. Ay, pobre de mi hijito, le está dejando su tortita, ¿sí? El que no trabaja, ay, pero ¿cómo lo voy a echar de la casa? Y mi hijito, no. Ahí se nos mueven las entrañas, ¿verdad? La escritura es clarísima, ¿no? Y por eso, pues entonces ahí continúa. Bueno, 1, llenar la tierra. 2, labrar y guardar el jardín. 3, ponerle nombres a los animales. Aquí vemos otra vez otra manifestación del desarrollo cultural. No está la palabra mandato cultural, pero aquí, ¿qué es lo que encontramos? La epistemología, la ciencia. De hecho, en el griego moderno, para la palabra ciencia es epistemis. Este es el trabajo históricamente sobresaliente de la grandiosa tarea asignada a la humanidad, la ejecución en detalle del mandato cultural, de manera que el mandato cultural también está presente en todo el libro de Génesis. Este fue el tema, el mandato cultural en su relación con todo el libro de Génesis. Y como lo mencioné al inicio, también lo veremos en su relación con toda la escritura. De que está allí, claro que sí, ahí está, y lo veremos. De manera que el mandato cultural también está presente en todo el libro de Génesis. Todavía hay mucho más que decir al respecto, pero el punto principal, creo, se ha aclarado. Que dentro del contexto del libro de Génesis, como un todo, el mandato cultural permanece como el primer mandamiento, permanece como el mandamiento fundamental sobre el cual se van construyendo todos los demás mandamientos. Junto con la idea de la imagen de Dios, se recapitula el lugar y la tarea del hombre, el contexto del panorama de la historia de la expansión de la humanidad. Así debemos de ver el Génesis, hermanos. En conclusión, la Iglesia Apostólica, en su visión bíblica, creación, caída y redención, a través de la obra mediadora del segundo Adán, esto es Cristo, entendió su tarea de rescatar, restaurar y redirigir los principios del desarrollo cultural. Y lo hizo. Lo hizo frente a un gigante, Roma. Y fue perseguida la iglesia acremente. Pero Roma cayó. Pero la iglesia sigue. ¿Pueden imaginarse? Cuando cae el pueblo de Israel y es llevado frente a Nabucodonosor, todo un aparato gubernamental, todo un sistema educativo, hermanos, bien formado, y les dicen: esto es lo que tienes que hacer. Y dice Daniel, Sadrach y Abednego: sí, Señor, lo que usted quiera. No, ¿verdad? Se enfrentaron a todo un sistema. Ese es nuestro miedo, hermanos, ¿sí? Se nos arruga el estómago cuando pensamos en el impacto y las consecuencias que esto puede tener, y es el riesgo que no queremos correr. Ahí está el susto, hermanos. ¿Qué diría de la Iglesia de la Reforma? 1517. Se nos pinta, y es correcto su lugar, Calvino, Lutero, sí, hermanos, pero toda la estela de hermanos que trabajaron en la ciencia, en la economía, en la medicina, etcétera, y etcétera, y etcétera. El padre de Nicolás Koch, médico real, estableció
Ay, ¿cómo es? Sanidad militar, ¿cómo se llama? Los oficiales de sanidad. Pero es sanidad militar, establece el servicio ese que no existía en el ejército, ¿sí? Que no existía en el... Vean, Holanda, el padre de Guillermo Groen van Prinsterer, médico también, ¿sí? Saquen los cadáveres de la iglesia, son focos de contaminación, y pónganlos a la orilla. Ir contra el sistema, imagínense, contra el papado, contra el sistema papal. Eso es enfrentarse, hermanos. Es lo que no estamos dispuestos a hacer. Nos da mello, mucho mello, ¿verdad? Sí. La Iglesia de la Reforma, aunque se le define como un movimiento religioso, en realidad fue un movimiento cultural por su impacto en todas las esferas del saber humano, principalmente la política, la economía, la educación, etc. Hubo presencia, hubo evidencia. ¿Y por qué no avanzar un poquito más? La Iglesia reformacional, en la era de la Ilustración, especialmente en Holanda, en su llamado a la Iglesia reformada modernista, la insta a volver a los absolutos de la Iglesia de la Reforma, es decir, la tríada bíblica: creación, caída y redención, lo cual implica reasumir el mandato cultural. ¿Qué surge en Holanda? Hospitales, universidades, partidos políticos. ¿Qué tenemos de esto aquí en México, hermanos? ¿Qué tenemos? Nada. Vean, debemos estar avergonzados, hermanos, delante de Dios, compungidos. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Qué hago? Dime. Esa debe de ser nuestra respuesta. Por tanto, concluyo con esto: ¿qué le toca hacer a la iglesia de hoy en día? A usted y a mí. Piénselo, estoy diciendo nombres concretos. No siéntase aludido. Juan, Mario, etcétera. Cada uno, jóvenes o viejos, todos todavía podemos servir a Dios hasta el último minuto, hasta el último aliento que exhalemos. Aún ahí todavía podemos aportar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al pueblo del pacto. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Asumir de nuevo lo que antes se había tenido. Lo teníamos, pero lo perdimos. Asumir de nuevo lo que antes se había tenido, ejercido y adoptado, especialmente en lo que se refiere al mandato cultural. Ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, no podemos hacerlo nosotros. Si a ellos le ayudó el Espíritu Santo, ¿no podrá el Espíritu Santo ayudarnos a nosotros? Si a ellos les siguió como guía las Escrituras y apelaron a las Escrituras, ¿no podrá servir eso a nosotros mismos de Escrituras? Las Escrituras. Cuando veamos Génesis 6, pero quiero citar como un último ejemplo. ¿Dónde estudiaste? ¿Estás estudiando teatro, Paola? ¿Dónde? ¿Dónde? En la escuela. ¿Cuál escuela? Pues en la preparatoria. ¿La Harvester? No. ¿Cuál? ¿Y por qué no estudiaste aquí? Dilo con franqueza. Fuerte no oí. Porque no hay. No escuché. ¿Ustedes escucharon? ¿Qué dijo? Que no, porque no quiso venir aquí simplemente. Ahí está, hermano. Ay, hermano. ¿Qué tenemos? Pero ese no es el problema de que no haya. El verdadero problema es que no hacemos nada para que sí haya. Ese es el punto, hermanos. Hijos, Dios que nos bendiga, hermanos, y nos ayude, porque faltos estamos delante de Dios. Vamos a orar. Padre Santo,
estamos avergonzados delante de ti. No hemos hecho nada, Señor. Ni nos inmuta que no haya nada. No nos inquieta, Señor, que nuestros hijos, que nuestros amigos sean seducidos por el mundo. Perdónanos por esa abulia. Perdónanos por esa indiferencia. Perdónanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del segundo Adán, quien rescató el oficio para que lo ejerciéramos ahora nosotros. Te pedimos, Señor, que no nos dejes en paz, que inquietes nuestro corazón, que haya esa pregunta perenne en nuestro corazón como la hubo en Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte, Señor, en el desarrollo de este mandato cultural? ¿Qué es lo que debo de iniciar? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo sostener? Abre nuestros ojos, Señor. Pero no permitas que permanezcamos más en este terrible letargo. Despierta tu iglesia, despiértanos a nosotros y ayúdanos a realizar y a ejecutar este mandato cultural, del cual nos vas a pedir cuentas en el juicio final. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.